Muy buenas tardes a todos. Hace unos pocos se cerró la sesión americana y vamos a hacer desde Finanzas Trading un poco del balance del día de hoy, de qué fue lo que sucedió. Creo que fue un día muy importante en cuanto a, a ese periodo de corrección que estamos esperando de parte del mercado. Inicialmente en el terreno Forex, que es el terreno que en nuestras operaciones por lo general más usamos, lo que observamos es una pérdida generalizada para el dólar americano. En general, el dólar no se supo defender y no supo aprovechar su característica de activo refugio durante la sesión. Y lo que vimos fue unas pérdidas generalizadas en general para el dólar americano, cayendo levemente también en el índice de XY, perdón, o en el índice, como lo conocemos, el dólar index, que cae el día de hoy en un 0,02%. Una caída muy pequeña, pero en general habla de una debilidad del dólar frente a lo que vimos el día de ayer, por ejemplo. Entonces, interesante porque estamos esperando que ante las debilidades y ante unas caídas generalizadas en los precios de la de unas caídas generalizadas en las bolsas nos vayan a llevar al dólar y al oro como activo refugio, mientras que el dólar no está aprovechando esa situación, por lo menos durante el momento. Por otra parte, en el euro sí podemos observar unas variaciones positivas interesantes. Hoy el euro, creo que con el dato de Alemania que voy a presentar más adelante, se supo apreciar, supo retomar terreno sobre algunas monedas, igual que la libra esterlina, que también el día de hoy tuvo una jornada en general positiva. Eh, por otra parte, creo que, pues más allá de, por ejemplo, monedas como el yen japonés, creo que hay que recordar que hoy el canadiense en general no tuvo, o el dólar canadiense no tuvo una jornada positiva, sobre todo creo que también es muy en línea con lo que pasó con el petróleo, que más adelante lo voy a exponer. Pero pues hoy el dólar canadiense creo que está teniendo em, un periodo transitorio en cuanto a lo que veíamos las semanas pasadas, que eran ganancias positivas, un dólar canadiense que se levantaba. El día de hoy lo vimos ya con unas variaciones negativas en general contra el respecto de las otras monedas, pero variaciones muy leves. Sin embargo, a pesar de lo que observamos y esos cambios de planeamiento, por así decirlo, esos cambios en el pensamiento de lo que pensábamos que se iba a dar en las monedas, lo que estamos observando en realidad es una transición relevante en Forex. Como pueden ver, las variaciones no son muy relevantes. Estamos hablando de que las variaciones no superan en promedio el 0,4% el día de hoy. Por otra parte, el dólar australiano, terreno mixto. Creo que el dólar australiano ante una corrección de los mercados es el que más va a, a sufrir. Y por otra parte, el peso mexicano, perdón, em, es uno de los que más perdía el día de hoy. En general, contra el euro, contra el dólar americano y contra la libra esterlina, perdió un terreno importante. Como lo mencionaba esta mañana y como lo mencioné en los anteriores videos que se suben al canal, lo que podemos observar son caídas generalizadas en los principales índices accionarios. Y el primero, creo que el único que se salvó, por así decirlo, o el único que presentó unas variaciones muy ligeras fue el Nasdaq, lo cual resulta interesante porque el Nasdaq es uno de los que más ha caído y los que vienen en una caída más generalizada desde hace ya un tiempo, en la que le ha costado marcar cada vez niveles de precios cada vez más altos, y hoy vimos ante una caída en los otros índices, una variación positiva en el Nasdaq y también en el Russell, en el indicador ruso, perdón. Muy interesante. Igual, un altísimo nivel de volatilidad, superando el 6% del día de ayer. Los que más perdieron hoy, creo que dentro de los tres importantes que están en la parte de arriba de los que más perdieron,
el papel del indicador español súper importante porque es uno de los que más se valorizó en los días anteriores y en la semana y en el transcurso de las sesiones anteriores. Entonces, muy interesante eso. Em, por otra parte, quiero señalar hoy el papel de las materias primas, las cuales sí están funcionando muy bien. Por una parte, eh, eh, digamos que el papel inflacionario que se está observando en las materias primas, específicamente si hablamos de las materias agrícolas y de las materias y de los metales, metales industriales, sí están presentando una variación interesante en relación a, obviamente, variaciones positivas que van muy en línea con esos miedos inflacionarios a los que hemos hecho alusión en sesiones anteriores. Entonces, por una parte, las materias primas se valorizan, que para temas inflacionarios no es nada positivo. Sin embargo, lo que es el oro, definitivamente hoy comenzó con unas pérdidas al inicio de la jornada, pero al final recuperó esas pérdidas y se ubicó en con una variación positiva del 0,6%, lo que sí nos habla del oro ya en una tendencia generalizada a ser activo, refugio ante esos riesgos inflacionarios y la reducción y una posible reducción de liquidez en el mercado de parte de los bancos centrales. Por otra parte, el precio del WTI y del Brent, eh, creo que es uno de los activos que más hay que prestarle atención en estos días, como observamos en la parte derecha de la gráfica del WTI. Este marcó un último máximo cercano al nivel de 68 hace ya un tiempo y desde ese momento viene bajando. Sin embargo, se está enfrentando a la directriz bajista con la que ya habíamos manejado, que ya habíamos explicado en el largo plazo y me parece que eh, primero, las perspectivas de la PEP y en general yo creo que también de Goldman Sachs y de varios analistas alrededor del mundo prevén que el precio del petróleo en el corto y mediano plazo, en el mediano y largo plazo mejor se valorice, que llegue a cotas cercanas al 70, inclusive se piensa en cotas cercanas a los $80 por barril. Pero por el momento lo que estamos observando es un mercado eh, que cada vez quiere llevar el precio del petróleo más abajo, pero lo que estamos observando en general es una recuperación de la economía, tanto para Europa como para Estados Unidos, como para los diferentes continentes. Estamos hablando de Latinoamérica, también estamos hablando de América del Norte. Entonces, en general, lo que observamos es unas dinámicas del mercado positivas, la economía mundial en general con unas buenas perspectivas y eso podría elevar el precio del petróleo arriba, teniendo en cuenta esos niveles de oferta que se han venido limitando durante los últimos días y un anuncio que el día de hoy sobre todo creo que explica parte de la variación positiva que tuvo el petróleo WTI el día de hoy es que en días anteriores escuchamos que existió un ciberataque a una de las compañías eh, de oleoductos que maneja como el grueso del producto petrolero en Estados Unidos y que esto probablemente iba a retrasar el envío del petróleo durante un tiempo. Y esas variaciones positivas, ese anuncio, perdón, que se dio ya hace unos días, creo que hoy explica en parte del aumento generalizado en el precio del petróleo porque si no se logra solucionar rápidamente el, el tema con lo que pasó con los ciberataques, probablemente le vaya a dar un impulso inicial al petróleo que ha tenido unas leves desvalorizaciones durante las sesiones anteriores. Entonces creo que es un activo que hay que prestarle atención, sobre todo por las noticias y lo que vaya a resolverse en materia eh, de noticias macroeconómicas. También, bueno, aquí hay una visión un poco más amplia de lo que les mencionaba. Y para terminar y para tener en cuenta el sentimiento económico de mayo en Alemania, muy por encima inclusive de niveles prepandémicos, antes de la pandemia, entonces creo que llama la atención, porque definitivamente estamos observando
economía dinámica, con unos datos sólidos, con unos datos que pareciera que en materia de política monetaria, em, digamos, si lo hablamos solo desde la teoría, le daría a uno la perspectiva suficiente para entender que es hora de dejar a la economía a actuar por sí sola en las diferentes zonas en donde las políticas monetarias son realmente fuertes, específicamente Alemania, perdón, Europa y Estados Unidos. Entonces ese dato es muy relevante porque está marcando máximos históricos. Por otra parte, en aproximadamente 5 minutos desde el momento en el que estoy haciendo este anuncio, este video, en los siguientes 5 minutos se van a presentar el cambio de inventario de petróleo crudo de parte de la API, que es una de las organizaciones em, más importantes y que revela el inventario de petróleo básicamente en alrededor del 80% de lo que es la oferta pues, de este combustible. Entonces, definitivamente variaciones positivas, eh, eh, creo que le darían un impulso inicial al petróleo para seguir creciendo, para tener un margen de crecimiento importante. Entonces, en general, creo que el cambio de inventario crudo que se va a presentar durante las siguientes horas va a ser positivo. Podría llegar a ser positivo y podría realmente inyectarle volatilidad al indicador de petróleo que vimos que el día de hoy no se movió mucho. Esto es todo por ahora. Creo que el anuncio más importante a tener en cuenta, sobre todo el día de mañana, es lo que vaya a suceder en materia de la inflación en Estados Unidos. Creo que con un dato negativo, es decir, con un dato que apunte a una inflación alta, por encima y cercana a los niveles del 4%, que es ese rango meta que usualmente en política monetaria se tiene en cuenta, probablemente le daría un nerviosismo muy grande al mercado, que probablemente aumentaría las pérdidas sobre los principales índices accionarios. Entonces creo que esto es lo que hay que tener en cuenta para el día de mañana. Eso es todo desde Finanzas Trading. Espero que hayan tenido una jornada muy rentable y les hago la invitación a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego.